pues oficialmente damos inicio a este precioso momento de bendición, de estudio del libro de Apocalipsis. Biblia en mano, libreta, lápiz y sobre todo un corazón dispuesto a, ¿verdad? Un corazón humilde y dispuesto a seguir sumergiéndonos. Debemos de ser así como ¿verdad? Como un buzo hasta las profundidades, ¿verdad? Las profundidades de los océanos de la escritura. Ya estamos rompiendo paradigmas, ¿verdad? De lo que, pues, a lo mejor hace muchos años nos decían o aprendimos, ¿verdad? Pero no, amados, usted sabe que estudiar la palabra de Dios es una bendición. Amén. Y bueno, estamos en el capítulo número 2, ¿verdad? Vamos a recordar algunos conceptos. Recuerde que la palabra Apocalipsis viene del griego, ¿ah? El Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Del griego apocalipto, que significa revelación. Entonces podemos ver en la escritura que inclusive la primera palabra con la que comienza este precioso libro, esta preciosa profecía, pues es la revelación. ¿De quién? De Jesucristo, amados. Jesucristo, que es nuestra esperanza bendita. Entonces no hay por qué tener miedo ni temor, ¿verdad? Y quitar esos paradigmas de que estudiar Apocalipsis es lo más hermoso y precioso que le puede pasar en su vida espiritual y inclusive física, moral, todo. ¿Por qué? Porque el Señor en todo lugar está, en todo, Él está en su corazón. Amén. Entonces, recordando que la escatología, pues es una rama, ¿verdad? De una rama de la teología que estudia la profecía bíblica, la profecía pasada, presente y futura. Dimos unos ejemplos, ¿verdad? Y eso es lo que estudia la escatología. También vimos por ahí la hermenéutica, que es una disciplina o ciencia que se encarga de interpretar correctamente los textos bíblicos, ¿verdad? La hermenéutica tiene leyes, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Dice que la escritura dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces, ¿verdad? Nos preguntan o la gente dice, ay, es que le escribió una persona. Ok, sí, por supuesto, pero esa persona fue inspirada por el Señor en su corazón para escribir, ¿verdad? La escritura. Entonces, su Espíritu Santo es quien escribió, simplemente se la dictó a los autores, ¿verdad? A través de una visión, ¿verdad? De una visión o en su corazón, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo, Lucas, el doctor Lucas, por ahí al inicio de la célula, como usted sabe, el doctor Lucas fue un hombre de ciencia, imagínense. Él siguió al apóstol Pablo cuando él recibió a Cristo, durante todo el ministerio del apóstol Pablo. El doctor Lucas lo siguió porque le sorprendió a él siendo un hombre de ciencia, cómo este hombre, ¿verdad? Sanaba enfermos, le daba vista a los ciegos, le daba el oír a los sordos, y él era doctor. Qué tremendo, ¿no? Y fue lo que yo quiero pensar que al doctor Lucas, pues obviamente el Señor trituró su corazón y dijo, no, yo voy a escribir de este hombre. Y gracias a ese legado que el Espíritu Santo puso en su corazón, tenemos lo que es el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Wow, tremendo, precioso. Bueno, entonces, la hermenéutica, Lucas escribió, el doctor Lucas escribió Lucas, el libro de los Hechos. Gracias a ese varón que decidió entregar su vida a Jesucristo.
O sea, imagínense, él era doctor y, y, y pues sanaba él a los enfermos, ¿no? Hablando de ciencia en su tiempo, ¿va? Y él sanaba a los enfermos, pero decidió dejar todo eso atrás. Justamente con Pablo. Y él siguió a Pablo. O sea, él fue un colaborador, así dice la escritura, de Pablo. Fue el escribano, digamos. Entonces el apóstol Pablo le decía, a ver, Lucas, vente, vamos a escribir una carta. ¡Pum! Y el doctor Lucas agarraba y empezaba a escribir lo que le dictaba el apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿no? ¡Wow! Y ¡pum! Y él fue un hombre que se entregó completamente a Cristo y fue movido, en su corazón y siguió a Pablo hasta sus últimos tiempos, hasta que Pablo entregó, su vida. Bueno, entonces la hermenéutica estudia esas reglas, ¿verdad? De cómo interpretar correctamente la escritura. Yo les decía, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver mucho lenguaje, ¿verdad? Lenguaje que es simbólico, pero que representa ya sea a una sociedad, ¿verdad? O va a representar una profecía, ¿verdad? O va a representar un sistema de gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, la bestia, les decía, la bestia, de acuerdo a la escritura, significa imperios, imperios. Por allá en el capítulo 12 y 13, en el 12 se comenta de una mujer, ¿verdad? Que veía, el apóstol vio una visión, una mujer y vio estrellas, dos estrellas. Bueno, la mujer representa al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en su tiempo, en su momento. Entonces hay reglas que nos da la hermenéutica para entender culturalmente a quién se le escribió, dónde se escribió, a quién fue enfocado, a quién tiene el impacto, ¿verdad? De eso que se escribió. Y bueno, si es una profecía que tiene vigencia, ¿verdad? Hacia los últimos tiempos o algo que ya se haya cumplido, ¿ah? Y la exégesis, pues es un proceso de cómo interpretar un pasaje bíblico o un versículo bíblico. No por leer un solo versículo ya damos una interpretación, no. Tenemos que tomar en cuenta lo que les decía, ¿va? El contexto. ¿Quién más lo dijo? ¿Qué otro autor lo dijo? ¿Verdad? ¿Cuál es la idea de lo que está hablando esa porción escritural? Entonces, todo eso nos enseña entre la hermenéutica y la exégesis, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos, estábamos viendo, recuerde, en el capítulo 2 comenzamos el capítulo 2 vimos, empezamos a ver, recuerde, todo Apocalipsis es la visión que le da el Espíritu Santo a Juan, el apóstol, ¿verdad? Del testimonio de Jesús y le habla, recuerde, ya leímos el capítulo número 1:19, es la estructura de todo lo que vamos a ver en Apocalipsis, entre muchos temas de mucha importancia que vamos a ir aprendiendo específicamente. ¿Sí? Pero vea el 19, lo voy a recordar. Dice, escribe las cosas que has visto. Ese es, digamos, una esfera de lo que estamos aprendiendo en Apocalipsis. Es decir, la visión que le da, ¿no? Toda la antesala de lo que es el Apocalipsis, que es el capítulo 1. ¿Sí? Se está refiriendo de Jesús las cosas que has visto, ¿verdad? Donde se comenta, ¿verdad? Que Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, ¿verdad? Y empieza a referir a Jesús porque lo está revelando, ¿verdad? ¿Cómo lo está revelando? Exacto, ¿verdad? Y luego dice, y las cosas que son, o sea, todo el periodo de la iglesia.
de la iglesia. Aunque estamos viendo 7 cartas a 7 iglesias en Asia Menor que se escribieron y que fueron físicas, ¿verdad? Pero que esa carta tiene vigencia al día de hoy, de cómo se mueven las iglesias al día de hoy. Cada una, ¿va? Vimos que él tiene en su mano, ¿va? Las 7 iglesias, ¿verdad? Tiene la menorá, ¿verdad? El candelebro que representa esas brazos que tiene la menorá, representan las 7 iglesias, que son las que estamos pues estudiando ahorita en el capítulo 2. Entonces, dijimos, nos fuimos a Éfeso, ¿verdad? Y vimos en Éfeso que en griego significa, está romanizado todo, ¿verdad? Porque recuerde, en ese momento de Juan, pues ya estaba en función el imperio romano. Y hoy esa etapa de ese imperio se está viviendo al día de hoy, ¿verdad? Pero ya transformado a nuestro tiempo, todo lo que está sucediendo en la actualidad. Y en Apocalipsis, capítulo número 13 lo vamos a estudiar a profundidad y en el capítulo 17 también. Vamos a ver los 7 imperios bíblicos que, que fueron visualizados, porque hay una gran bendición, porque estudiar Apocalipsis nos va a lanzar a estudiar el libro de Daniel, amados, Apocalipsis del Antiguo Testamento. Qué hermoso el poder estudiar y cómo las profecías, ¿verdad? Se embonan perfectamente, o sea, a la perfección, lo que hace 2700 años, 2600 años, dijo Daniel, ¿verdad? Y lo recibe Juan hace 2000 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y usted lo va a ver cómo engranan. Entonces va a ser una bendición estar estudiando toda la profecía bíblica. ¿Qué dijo Ezequiel? ¿Qué dijo Zacarías? ¿Qué dijo Oseas? Y todo se refiere al Mesías. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es enfocado hacia nuestro Mesías, hacia Cristo. Amén. Sí, aquí está. Recuerde, vea qué tremendo aquí, ¿verdad? Asia Menor, en toda esta zona, ¿verdad? De Oriente Medio, ¿verdad? Aquí está Egipto, ¿verdad? Asiria, Media, Asia Menor, y aquí estaban, ¿verdad? Localizadas las 7 iglesias, ¿verdad? Antioquía, ¿verdad? Creta, Atenas, Corinto, Grecia, wow. Pero aquí está Éfeso, ¿verdad? Estaba escrita a pues esa iglesia. ¿Ok? ¿Ah? Por ejemplo, aquí en Éfeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde que la palabra ángel, ¿qué significa? ¿Verdad? El enviado. Pero ese ángel puede ser celestial o puede ser terrenal. Entonces aquí le está hablando al pastor de esa iglesia y le dice, acuérdese, toda esa profecía, las 7 iglesias, ¿verdad? Que estamos estudiando, le está diciendo, o sea, Juan, ¿verdad? Está escribiendo y le dijo, llévalas a esas iglesias y las llevó físicamente y tiene impacto hoy en nuestros días. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, o sea, está hablando de Jesús, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. El candelero representa a la iglesia, porque el candelero da luz a nuestra vida, ¿verdad? Porque se enseña la palabra de Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia que estudiaba las escrituras, que podía discernir, ¿verdad? Entre hombres falsos que enseñaban y hombres genuinos, ¿verdad? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo vimos, ¿ya? Esa, cada uno de nosotros ya tiene pues su testimonio, ¿eh? Cómo entró Jesús a tu corazón, ¿verdad? Y es su primer amor, ¿verdad? Wow, tremendo. Ya leímos la semana pasada esta carta a Efesios, ¿verdad? A Éfeso. La leímos versículo a versículo. Ahorita estoy dando un pequeño resumen. Después vimos Esmirna. Esmirna, sí, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y aquí es un atributo de Jesús, ¿ya lo vio? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿De qué estábamos hablando? ¿Se recuerda a Esmirna cuando le dice dice, yo conozco tu tribulación, tus obras y tu pobreza? Ahí estaba hablando materialmente, pero tú eres rico. O sea, una iglesia que en espíritu, ¿ah? Tenía riqueza. ¿Eso qué nos quiere decir, amados? O sea, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes formamos la iglesia? Las personas, ¿verdad? Los que nos congregamos ahí. Y está hablando de un común denominador de esa iglesia, de las personitas que se congregan ahí, ¿verdad? Eran personas, pues, que se metían a la escritura y que vivían una vida espiritual. Y Jesús así la cataloga, ¿verdad? Así caracteriza a esta iglesia, ¿no? Le dice, pero tú eres rico, ¿verdad? Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Sino sinagoga de Satanás. ¡Wow! Tremendo. Esto, amado, recuerde que en esa zona de todo lo que es Asia Menor, eran, eran y son, ¿verdad? Lugares donde se adoraban dioses falsos. Eran lugares totalmente idolátricos, ¿verdad? Y que practicaban y adoraban a dioses y hacían, pues, pues, situación muy, pues, fuera, ¿verdad? De la escritura, ¿verdad? Adoraban a Satanás, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. O sea, es una iglesia que es probada, ¿verdad? Donde el corazón y la fe es probada, ¿verdad? Entonces es importante ir viendo en qué ¿En qué tipo de carta o espíritu que se mueve en esa iglesia embona la congregación donde nos congregamos? ¿Va? Usted va a poder identificar de acuerdo a lo que el Señor pone en su corazón. ¿Ok? Dice Bueno, que Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo, en griego Pérgamos, que significa ciudadela o Acrópolis, era una ciudad muy grande, ¿verdad? También fue una ciudad antigua de Grecia, ¿verdad? Localizada al noroeste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿verdad? A 30 kilómetros
de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. Perdón. Este es de Pérgamo, exactamente, estamos hablando de Pérgamo, ¿verdad? De acuerdo con la historia, la ciudad de Pérgamo fue fundada alrededor del siglo III antes de Cristo por un grupo de colonos. La ciudad de Pérgamo es famosa por su rica historia cultural y sus monumentos arqueológicos. En la época antigua, la ciudad fue el hogar de una biblioteca de fama mundial, fíjese, que rivalizaba con la biblioteca de Alejandría. O sea, en ese tiempo eran ciudades muy, pues cosmopolitas, por así llamarlo, ¿verdad? En todos lugares eran conocidos, estas ciudades, ¿verdad? Muy prósperas. Dice que también Pérgamo, se sabe que fue el lugar de origen de una escuela médica muy importante que tuvo gran influencia en el desarrollo de la medicina de aquellos tiempos. Muy bien. Y bueno, ¿qué sucede aquí bíblicamente hablando? Dice aquí, fíjese, ¿quién era el pastor de esa iglesia? La iglesia de Pérgamo fue una de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Su pastor era una figura muy relevante en la comunidad cristiana de la época. El pastor de la iglesia de Pérgamo se llamaba Antipas. Antipas también fue un colaborador del apóstol Pablo. Estas 7 iglesias, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, pues fueron fundadas por el apóstol Pablo, en algunos casos por sus colaboradores, como por ejemplo, Epafras, que también fundó iglesias, ¿verdad? Y varios colaboradores, ¿verdad? Timoteo, Tito, que fundaron iglesias también. Entonces, qué interesante es conocer, ¿verdad? Un poquito el contexto de lo que estamos aprendiendo, ¿va? Y a quién fue dirigido. Y vamos a la escritura, ¿va? Eso lo encontramos en Apocalipsis 2 del 12 al 17, y dice, ¿va? Jesús le está dictando, ¿va? El Espíritu Santo le está dictando a Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Recuerda que la espada de 2 filos es la palabra, ¿va? Es su palabra, es lo que representa, ¿va? Yo conozco tus obras y de dónde moras, de dónde moras, donde está el trono de Satanás, refiriéndose al lugar. O sea, esa iglesia fue fundada en un lugar donde se adoraba a Satanás. Imagínense. Qué tremendo, ¿no? Y qué tremenda misión para el pastor Antipas. Imagínense, iba contra todos los que adoraban ahí a Satanás y compartiendo el evangelio. ¡Wow! Tremendo. ¿A poco no, pastor? Qué tremendo ahí. Imagínense. ¡Wow! De hecho, leía ahí que Antipas significa contra todos, ¿no? Fíjate, contra todos, ¿no? Antipas contra todos, que significa en griego. O sea, acuérdese que bíblicamente el nombre tiene un significado muy importante para el Señor, ¿verdad? En la escritura. Entonces siempre él, ¿verdad? Le cambiaba el nombre a sus discípulos, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? O el Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también. Entonces, porque hay el nombre, cuando usted lee el nombre en la escritura significa carácter. O sea, el nombre significa carácter. Entonces, cuando aquí en México, en nuestra cultura, ¿verdad? Le ponemos nombre a nuestros hijos y buscamos nombres de artistas y de novelas y no, 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 los judíos le ponen el nombre a su descendencia, pero con un objetivo, con un fin, porque es escritural. El nombre representa un propósito que Dios marca, ¿verdad? Es tremendo esa parte. Y bueno, le dice, yo conozco tus obras y de dónde moras,
donde está el trono de Satanás, pero retienes mi carácter, o sea, mi nombre, retiene el carácter de Jesús. La pregunta es, ¿usted y yo retenemos el carácter de Jesús? ¿Ah? No me conteste, ahí en, en cada uno, ¿va? En nuestro corazón, ¿va? Y dice, ¿dónde me quedé? Dice mi nombre, y no has negado mi fe. O sea, no negar la fe. Fíjense, una persona hoy llega a los pies de Cristo, vamos a poner, y pasan los años y los años y los años y sigue en Cristo. ¿Qué le puede reflejar eso a usted? Carácter, ¿no? Firmeza, convicción, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, porque seguir a Cristo, pues no es fácil, ¿va? Él va a probar el corazón, ¿va? Va a probar nuestras debilidades, lo que más nos gusta, va a probar, ¿verdad? Entonces dice aquí que dice, y no has negado mi fe. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y si buscamos a Antipas, pues fue un seguidor de Cristo, ¿ah? Y que fue, pues martirizado por seguir el nombre de Cristo como otros hombres, ¿verdad? El primer mártir, ¿verdad? Cuando vino Jesús y empezó a compartirle, ¿verdad? Y enseñarle a sus discípulos, ¿verdad? El primer mártir, ¿no? Esteban, ¿no? Que fue lapidado, o sea, fue lapidado. Y dentro de los que estaban ahí lapidando, ¿quién creen que estaba? ¿Quién creen que estaba? Dice el apóstol Pablo. Pablo, Saulo, ahí dice la Biblia que ahí estaba y que él había hasta conseguido cartas al rey o al gobierno para perseguir a los cristianos, a los que predicaban el nombre de Cristo. Y él los perseguía, qué tremendo, ¿no? Pero cómo da vueltas, ¿verdad? La vida y el Señor, instrumento, me es ¿va? Y convierte el corazón de Pablo, wow. En ese tiempo era Saulo, cuando se convierte a Cristo, ¿va? Pablo de Tarso, no era porque era de Tarso. Wow, tremendo. Dice, pero tengo pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era Balaam? Era un falso profeta, ¿va? Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a poder encontrar que Balaam era un falso profeta, ¿verdad? En griego significa Tuatira o Tuateira, ciudad de la hija. Y eran ciudades, vuelvo a repetir, que adoraban dioses falsos, ¿verdad? Ciudad de Lidia, en el camino entre Pérgamo y Sardis, junto al río Lico, un tributario de Hermo, Séuloco. Se volvió a fundar entre el año 301 y 281 antes de Cristo. Leo solo algunas cuestiones importantes. Hizo famosa por sus gremios de tejedores y tintoreras que tenían. Fíjese, esta Lidia es un personaje bíblico, es una mujer de la escritura y también por eso se hizo famosa. Vamos a verlo aquí. eh, Le salió al encuentro al apóstol Pablo. ¿Veis? Se hizo famosa por sus gremios y tejedores, ciudad, ¿no? En Teatira, que ahí fue el apóstol Pablo. O sea, imagínense, estaba leyendo un artículo que Pablo, fíjense, el apóstol Pablo cuando fundaba una iglesia, él buscaba los lugares más controversiales
O sea, más difíciles, pues, para que me entienda, para llevar el evangelio. O sea, buscaba lugares clave, o sea, conocidos, que fueran conocidos, ¿verdad? Y normalmente los lugares conocidos eran donde había más idolatría, más paganismo, donde se hacían orgías, donde, no, hacían tanta cosa, amados. Pero ahí el corazón de Pablo fue movido a fundar iglesias. Y vea, y ahí en ese lugar fundaba iglesias Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y luego dice, y también por sus productos de cuero y por ser un centro productor de objetos de metal. La primera conversa, o sea, que se convirtió a Cristo, ¿verdad? De Pablo, por ser conversa, dice, ay, ¿dónde me quedé? de Pablo en La primera conversa de Pablo en Filipos fue Lidia. Lidia, una vendedora de prendas teñidas de púrpura procedente de Tiatira. Vamos a verlo. Hechos 16:14. Fíjese lo que dice. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y bueno, viene aquí una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante. Recuérdame, no sé si era ella, Lidia, o la divina que le salió al encuentro a Pablo. A lo mejor era otra, ¿va? Me estoy confundiendo ahí, pero bueno, entonces fundaba Pablo, ¿va? Iglesias en esos lugares más, pues más difíciles, ¿verdad? Para llevar el evangelio. Bueno, y regreso. Dice, existía también una iglesia cristiana en ellas antes del fin del siglo, después de Cristo. Ok. Bueno, pues vamos a leerlo. Dice aquí, Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. O sea, una descripción de Jesús, ¿verdad? Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esos metales, eso que lo describe ahí, también lo vio Daniel y Ezequiel. Y podemos ver que ellos también describían así a Jesús en el Antiguo Testamento cuando en visión se les aparecía a los profetas en visión, una cristofanía. Recuerda que la cristofanía representa precisamente en el Antiguo Testamento cuando se aparecía Jesús, ¿va? En el Antiguo Testamento. Y aquí es donde rompemos, pues, falsas enseñanzas y tradiciones que, no, que Jesús fue nomás en el Nuevo Testamento, no, amados, Jesús ha sido, por siempre es y por siempre será y por toda la eternidad. Amén. Ok. Y luego dice, aquí hace una descripción, ¿verdad? De Jesús y luego le dice, yo conozco tus obras. ¿De quién? De la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que era una iglesia amorosa, apasionada en el amor de Cristo, ¿verdad? Esa iglesia. O sea, imagínense, estaba en medio de todos esos lugares idolátricos, en medio de todo eso estaba fundada esta iglesia. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras, fíjese, aquí hay algo tremendo, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que dentro de esa iglesia, amados,
O sea, había gente, o sea, el común denominador, el espíritu, es que era una iglesia amorosa, ¿verdad? Paciente, como dice ahí, ¿verdad? Paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero había ciertos miembros o ciertas personas que iban en contra, ¿va? Y que adoraban. Esa parte de Jezabel, Jezabel, recordando que es también un personaje bíblico, fue la esposa de un rey en el Antiguo Testamento, y que Jezabel representa un espíritu de fornicación. O sea que había fornicación dentro de esa iglesia. O Me sea que en sí todas las iglesias. Todas, amada, todas, o sea, como hoy en día. O sea, como hoy en día. Que mi iglesia es la mejor. No, mi iglesia es la mejor. En todas se cuecen habas, amado. Disculpe que lo diga, pero en todas se cuecen habas. O sea, todas tienen algo por qué debemos arrepentirnos. Por eso tenemos que enfocarnos, amado. Las cuatro paredes e ir a un lugar a congregarte no hace que tú seas cristiano. En Cristo, solamente en Cristo. Exacto, debemos de vivir una vida en Cristo. Nuestro de día y de noche, los 365 días del año, no nada más los domingos. Debemos de tener una conversión genuina en nuestro corazón y arrepentirnos cuando andamos en caminos chuecos. Qué tremendo. Y le dice, ¿verdad? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Hoy estamos en ese tiempo, amados, de arrepentimiento, de arrepentirnos. Por eso son estas cartas, ¿verdad? Porque aplica a toda la vida de la iglesia hasta que venga Cristo por su iglesia. Qué tremendo. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué tremendo, ¿no? Y no quiere decir que eran todos los miembros, sino algunos miembros, ¿verdad? Wow. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, fíjese, en gran tribulación. Vaya subrayando estas expresiones porque nos van a ayudar más adelante para entender la semana 70 de Daniel. Porque muchas doctrinas, muchos que dicen estudiar el Apocalipsis el comentario es, digo, es con respeto y todo, amados, pero no profundizamos las escrituras y varias doctrinas dicen, no, es que la iglesia se la va a llevar antes de la tribulación. Aquí vemos que esta iglesia va a pasar gran tribulación. Aquí. Y está hablando de la semana 70 de Daniel. O sea, va a pasar persecución. La iglesia va a pasar persecución. Y hay otros sustentos bíblicos y hermenéuticos para entender por leyes hermenéuticas e interpretación que la iglesia va a pasar por el primer periodo de la semana 70 de Daniel, que es esa tribulación, la gran tribulación. En alguna cápsula profética se lo enseñé. Hay dos términos que se parecen, pero no son iguales. El primero es la gran tribulación, que es el primer periodo de la semana 70 de Daniel, la gran tribulación. La es el prefijo que quiere decir, o sea, está encerrando a algo en específico, la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, ¿verdad? De la persecución, ¿verdad? Cuando se abren los sellos
los 4 primeros sellos del Apocalipsis, pero lo vamos a ver en su tiempo. Bueno, y aquí dice, y aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, no a todos los miembros, sino a los miembros que andan ahí y no se arrepienten, ¿va? Si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, vayan notando. O sea, él es el único que puede escudriñar la mente y el corazón. Tremendo. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Muchas veces malentendemos esa doctrina que es cierta, ¿verdad? La salvación es por gracia, sí, sí es por gracia. Pero de acuerdo a Apocalipsis, las obras son importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes salvación por gracia, nuestra fe empieza a ser probada. Y cuando tú te entregas a Cristo, empiezas a hacer obras que antes no hacías o que hacías y que ahora se están tornando, ¿verdad? A favor de enderezar nuestros caminos. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? A lo mejor un ladrón, ¿verdad? Que roba y siempre se dedicó toda su vida a robar, pero hoy recibe a Cristo y se arrepiente. Entonces, ¿cuál va a ser una de sus obras cuando él se arrepiente? Una de las señales de que una persona realmente es convertida, empieza a dar señales, ¿no? Obras de que se arrepintió. Fruto, eso, frutos de arrepentimiento. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Y empieza uno a actuar y a hacer lo que antes hacía malo, pues ahora lo empieza a hacer bien. Eso es una señal de un arrepentimiento, brother, ¿verdad? Exacto, como dice mi esposita, ¿verdad? Dice, el que robaba, ahora ya no roba, ahora da, ahora siembra. Ahora en vez de quitar, ahora siembra. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? No, ahora le roban a él, dice el pastor Adrián. Bueno, entonces, esta es la iglesia de Tiatira, amados. Tiatira, ¿ok? Bueno, regresamos. Ay, creo que me perdí otra vez. Me perdí otra vez aquí de la presentación. También. Arriba con dos dedos, hazlo hacia la derecha, A ver, hacia la derecha. no, no me deja. Ok, un segundito, perdón, aquí. Vuelvo a compartir. Déjame ver. ¿Qué andamos? Un segundito, amado. Aquí estamos. Creo que no me desconecté tú. Ah, no, aquí estamos. Ok. Ok, un segundo aquí. No sé por qué se me pierde. Permítame. Es que está hasta acá. Ok, ya lo tengo aquí, ¿no? Ok, compartir. Ya estamos otra vez. Muy bien. Entonces vimos lo que es Tiatira. Bueno, estamos en Tiatira, ahora vamos a Sardis. Sardis. Ok. Así falta un poquito. Tiatira. Pérgamo, Tiatira. Y dice, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Buscarlo es Isaías capítulo 11, versículo 2. Por ahí viene. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. De Espíritu Jehová, de 7 sabiduría, espíritus de Jehová, sabiduría, inteligencia, inteligencia, consejo y de poder. y de poder, Espíritu de conocimiento conocimiento y de temor a y de temor a Jehová. ¡Wow! Tremendo, amados, tremendos regalos. ¿A quién le gustan los regalos? A ver, levante su mano. ¿Le gustan los regalos, amado? A mí me encantan los regalos. Ahí mi hermanito Miguel está alzando su mano. Usted va a recibir un regalo mientras usted se mantenga con esa fe. Firme, amado, firme. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Representa a Jesús. Y pues Jesús, todas, ¿Está? o sea, Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿va? Fíjese que esa es otra enseñanza muy tremenda porque tiene que ver con cuando tú crees en el Señor, ¿va? Y Él nos va a dar ese, pues ahí lo dice, ¿va? Esta traducción que leímos es la traducción viviente. Me gusta mucho, se acopla mucho a nuestro lenguaje del día de hoy, pero podemos leerlo también en Reina Valera, pero pues es tremendo, amado, lo que vamos a recibir de parte de Jesús Sí. mientras tú, ¿verdad? Sigas en el camino de Cristo. Se refiere a Jesucristo en Apocalipsis 22:16, quien es Fernanda. quien se determina estrella de la mañana. Estrella de la mañana, Jesús. ¿Verdad? En Primera de Pedro también viene, ¿va? Dice, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque alumbra como una antorcha, ¿verdad? Alumbra nuestro camino y el lucero de la mañana amanece en nuestros corazones. O sea, que Él se manifiesta en tu corazón. Wow. Qué tremendo, amor. Me acuerdo de ese brother. Bueno, Filadelfia, siguiente iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué expresión! ¿Entendemos esta expresión, amados? ¿Alguien tiene duda? Allá en las redes sociales, ¿alguien tiene duda de esta expresión? ¿Qué significa el que, dice aquí la escritura, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nadie abre? Es una expresión que solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que David, desde el Antiguo Testamento, representa a Jesús. Y David representa todo ese linaje, todo ese reinado, ¿verdad? De la tribu de Judá. Pero David representa reino. David representa a Jesús, Por eso le decía hijo de David. hijo de David, exacto. Toda la descendencia. Pero esto es más espiritual. ¿Sí me explico? Y esa llave de David representa ¿Por qué? hijo de David, porque es todo el linaje, Mm. todo el linaje de la tribu de Judá. Ajá. Y David, ¿verdad? Tuvo descendencia. O sea, la Biblia nos dice que David fue amado, o sea, el corazón de David, como hombre que fue, ¿verdad? Fue conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Entonces David fue un escogido y al Señor escogió todo ese linaje
para que de ese linaje, ¿verdad? Llegara nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo a Ruth, ¿no? Entonces, Cómo ajá, después de haber sido una moabita, ok, hace casa, ajá. y de ahí viene el mismo. Todo el linaje, tremendo. Por aquí en esta Biblia que tengo aquí en mi mano, trae todo un linaje precioso. Lo tiene la tuya, prima. En la parte de hasta atrás puedes ver todo el linaje hasta llegar a Jesús. ¿Dónde pasó? En esta Biblia, ahorita se los voy a mostrar. La tienen, ahorita te digo, allá la tía Anita también la tiene. En la página, es esta, prima, acá. Viene todo el linaje, si quieres, y viene todo el linaje hasta llegar a Jesús. Aquí lo ven, ¿va? Todo el linaje. Ah, wow, tremendo, ¿ah? Aquí viene, y podemos estudiar todo el linaje de la tribu de Judá hasta llegar a Jesús, ¿verdad? Tremendo, amados, tremendo, 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 tremendo. La llave de David simboliza la autoridad y el control absoluto de Jesús para abrir y cerrar el reino de Dios y sus puertas espirituales, en referencia como autoridad del Mesías, descendiente de David. Exacto. O sea, David representa autoridad, todo un linaje. O sea, representa, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Representado en Ezequiel por el león, el león bíblicamente representa reino, un linaje de reino. ¿Sí? De todo ese linaje. Si ustedes ven todo el linaje de David, fueron de reyes, ¿verdad? Fue todo hasta llegar a Jesús. Entonces representa autoridad, lo que leía mi esposita. Entonces, o sea, da autoridad. Vimos en la otra iglesia, ¿va? Que nos va a dar autoridad para gobernar juntamente con él. Tremendo. O sea, son regalos para ti, para mí, amados. Sí, tú, el que me está escuchando y abres tu corazón. Esto es para ti, para mí. ¿Lo crees o no lo crees? Yo lo creo, amado. Yo lo creo. ¿Lo creen allá en el Zoom, amados? Levante su mano el que lo cree. Yo lo creo, amados. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Seguimos con Sardis. ¿En qué versículo? Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta significa bendición, una revelación. Bíblicamente es lo que representa la puerta. Y vea lo que dice. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Tremendo, amados. Y reconozcan que yo te he amado. Wow. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, va a pasar ese tiempo, sí, pero va a tener protección por parte de Dios, de Jesús. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Wow. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero ir ahí, amados. Yo quiero ir a esa iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo esta iglesia, a este espíritu de esta iglesia, la alaba porque ha sido fiel? Ha sido fiel. Qué tremendo, amados. Qué tremendo. En Y plena. cuando habla de columna, al En- que en- venciere yo haré columna. Al que venciere, al que Entonces, 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Qué es una columna, hermanita? ¿Qué? Un soporte, un sostén. O sea, es tanta su fe, su convicción, su espíritu, ¿verdad? Entregado a Cristo, que espiritualmente es una columna. Wow. Es una columna. O sea, muchos llegarán a ti, te pedirán consejo, muchos llegarán a ti, y te dirán, ¿cómo le haces? ¿Qué haces para poder que tu rostro se hermosee? ¿Cómo le haces, brother? ¿Cómo le hace, hermana? Qué tremendo, ¿no? Como el- Qué fe, qué fe, qué fe. Cuando trató de comprar, ¿no? Que le dijeran los apóstoles, o sea, Ah, el mago, ¿no? Sí, eso fue en Atenas, ¿no? en, Antioquía. en Antioquía, sí, Antioquía, que iban los apóstoles, ¿verdad? Pues yo quiero Y hacían milagros, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? Y hacían milagros, y de repente en el camino, ¿verdad? Esta persona decía, yo quiero eso, y lo quiso comprar. Y el apóstol le dijo, lo reprende y pégase tu lengua al paladar, porque esto no se compra con dinero. Esto debe nacer en tu corazón, seguir a Cristo. Qué tremendo, amados. Qué tremendo. Y última carta de capítulo 3, la Odisea y la séptima iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Híjole, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, los frutos del Espíritu, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso lo está diciendo Jesús Sí, a esa iglesia de la Odisea, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo, amado. Sí, recordemos que el oro y la plata, así como son probados, ¿verdad? En el fuego, así es probada nuestro corazón, nuestra fe es probada, es moldeada, ¿verdad? ¿Hace frío o caliente? Bueno, Pues de que no somos hombres ni mujeres de decisión, o le entro o no, Un pie aquí, un pie aquí y un pie allá, o sea, si le vas a entrar, éntrale, si no, mejor no le entres. Aquí lo dice. Ay, Dios. Ay, Ojalá fueras frío o caliente, pero si eres tibio, te vomitaré. Sale. Y eso habla mucho, amados, de todo. nuestro comportamiento, nuestra forma de tomar decisiones. O somos o no somos, o le entramos o nos salimos. Pero tomemos decisión, Tenemos tomemos que decisión. fuerte y llamo. Yo, o sea, Si esas hacemos personas que se jactan, ¿no? Y todo, les dicen, no sabes ni lo que, no, eres un pobre, ¿cómo dice? Pobre, menesteroso. Yo estoy llamando a tu corazón. Si tú abres, yo entraré contigo y tú conmigo y cenaremos juntos. cenaremos ¡Guau! ¡Qué tremendo! Cuando tú abres la puerta de tu corazón. Pero No, pues si el corazón está duro, pues ni aunque le pongas un tomahawk, pues no, ¿verdad? Amados, hemos terminado eh, unos minutitos. ¿Quiere alguien comentar algo? Adelante. salió internet, me lo dijo, sí. No sé si lo vieron, pero que la semana alguien dijo en internet que habían oído las trompetas en el cielo, y en el principio del túnel. Me acuerdo lo que dice del shofar, Ujú, pero eso sí, es en todo el mundo, o sea, todo el mundo lo claro, pues sí. Pero eso del shofar es para la iglesia y lo van a oír los creyentes nada más. Sí, lo van a oír. Todos los creyentes lo vamos a oír cuando Él venga por su iglesia. Va a ser otra señal. Por eso es importante, ¿va? Conocer y aprender y saber cómo van a ser las señales. Estaba escuchando al ministerio de John MacArthur, varios pastores pues de años, ¿verdad? De recorrido de todas las escrituras, y y comentaban preguntas y hacían preguntas, respuestas. Y bueno, y dentro de todo esto, pues se hablaba, ¿verdad? Algunos tienen unos puntos de vista, otros otros, ¿verdad? Pero la idea es ir a las escrituras. Y hablando de ese tema, pues es clara la palabra en Primera Tesalonicenses 4, ¿verdad? Del 16 en adelante, que habla del rapto de la iglesia y se oirá el sonido de trompeta, ¿verdad? Pero le está hablando a la iglesia. ¿Ah? ¿pero es Entonces, en la gran tribulación? ¿O cómo es eso? ¿En qué eso parte? cuando lo vamos a ver aquí en Apocalipsis, Solo lo va a oír la iglesia. ¿cuál? son dichosos. Así el sonido del shofar lo va a oír la iglesia nada más. En ese momento cuando Él venga por su iglesia. Pero cuando Él venga a la tierra y pise, todo mundo le verá, como lo leímos al inicio de Apocalipsis. A eso es su venida cuando Él pisa y toca la tierra. Ajá. Ahí todo mundo le verá, crédulos, no crédulos, gnósticos, no gnósticos, todo mundo le verá. ¿Cómo?
Pues yo no sé cómo, pero lo vamos a ver. ¿Lo vamos a ver? ¿Cómo? Pues no, no sé. Era como les decía, ¿no? Todas las leyes de la física, mecánica, química y todas las disciplinas, pues ya no van a tener función. Ya la gravedad, en vez de irse para abajo, nos vamos para arriba, amado. Vámonos. Se rompen las leyes de la física, mi hermano. Vámonos. Vámonos. Amados, la paz de Dios con todos ustedes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok, no veo manitas levantadas. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo de bendición. Gracias, amado Jesús. Gracias por este tiempo de bendición, de poder escudriñar tu palabra. Y a ti sea toda la honra, Señor. Gracias. Somos afortunados, Padre, en venir a escuchar tu palabra y leer, Señor, lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.